Hoy vamos a meternos de lleno en un conflicto ciudadano que ha estallado en Punta Cana, en la República Dominicana. Todo a raíz de la construcción de una mezquita. Y vamos a ver que esto es mucho más que una simple historia sobre un edificio, porque toca fibras muy sensibles. La identidad nacional, la religión, la política. Fijaos en esta declaración de uno de los organizadores. Desde el minuto uno esto no se presenta como una simple queja de vecinos. No, lo están enmarcando como algo muchísimo más grande, una defensa de los pilares de la nación dominicana. El epicentro de todo esto es la mezquita Nurul Islam. A ver, oficialmente el Ministerio de Vivienda paralizó la construcción por irregularidades, pero según parece las obras continuaron. Y claro, eso no hizo más que echar más leña al fuego. Y aquí es donde vemos cómo la cosa salta de lo local a lo nacional. Por un lado, un objetivo súper concreto, que separe esta mezquita. Pero por otro, algo mucho más ambicioso, impulsar una ley que regule la práctica del Islam en todo el país. Aunque el debate de fondo, como veremos, es mucho más profundo, la primera línea de batalla, el primer argumento que se pone sobre la mesa, es el legal, tanto por parte de las autoridades como de los manifestantes. Oficialmente, la versión del gobierno es que se interviene por supuestas violaciones de las normativas de construcción. Digamos que es el punto de partida técnico para un problema que es muchísimo más complejo. Los manifestantes, por su parte, detallan estas supuestas irregularidades. Dicen que el permiso original era para viviendas, no para un lugar de culto, y que además está demasiado cerca de una gasolinera, lo que violaría la ley. Pero lo más revelador de todo es cómo lo describen ellos mismos. Dicen que esto es solo la guinda del pastel, una señal clarísima de que sus verdaderas preocupaciones van por otro lado. Y aquí llegamos al meollo del asunto. Más allá de los permisos y las normativas, toda la protesta se articula como una defensa de la identidad cultural y religiosa dominicana. Y aquí entramos en un argumento central para ellos. Desde su punto de vista, los símbolos nacionales como el escudo con una Biblia abierta son intrínsecamente cristianos, por lo tanto consideran que la presencia del Islam es en sí misma una ofensa directa a esa identidad. Y pasa exactamente lo mismo con el lema nacional, Dios, Patria y Libertad. Los manifestantes lo usan como prueba irrefutable de los cimientos cristianos del país. Para ellos, construir esta mezquita no es un acto de diversidad religiosa, sino una amenaza directa a ese mismo fundamento. Y esto es muy interesante, la interpretación que hacen de la Constitución. Reconocen que el artículo 45 garantiza la libertad de culto, sí, pero se agarran a una condición, que se respeten el orden público y las buenas costumbres. Y es en esa pequeña cláusula donde basan todo su argumento para regular o incluso prohibir prácticas que consideran ajenas a su cultura. Pero claro, las preocupaciones no se quedan ahí, en lo local. Los manifestantes conectan directamente la situación de Punta Cana con amenazas que ellos perciben como globales. Hablan de terrorismo, de delincuencia y asocian la presencia del Islam en su comunidad con ese riesgo. Para respaldar estos temores, se usan datos como este. Uno de los portavoces llegó a afirmar que, según cifras que él atribuía al índice de terrorismo global, más de la mitad de las muertes por terrorismo del último año fueron causadas por extremistas islámicos. Es una estadística que usan para proyectar un posible futuro violento en su propio país. Y para hacerlo todavía más tangible, se puso un ejemplo de España. Un manifestante afirmó que en el País Vasco una minoría inmigrante del 17%, a la que él identificaba como mayoritariamente musulmana, es supuestamente responsable de más de la mitad de los homicidios y casi el 70% de las agresiones sexuales. Lo usan como una especie de tráiler de lo que podría pasar, según ellos, en la República Dominicana. Además, ponen sobre la mesa una lista de prácticas que asocian con interpretaciones extremistas de la ley islámica y que consideran totalmente inaceptables. En esa lista mencionan la poligamia, el matrimonio infantil e incluso la pedofilia. Esta protesta también destapa una ansiedad muy profunda sobre la identidad nacional, y esta ansiedad está vinculada directamente a la complejísima relación que tienen con su país vecino, Haití. Entre los manifestantes existe la convicción de que esta mezquita no es una iniciativa local y espontánea. Su argumento es que la comunidad musulmana de la zona, a la que identifican como mayoritariamente de origen haitiano, no tendría el dinero para una obra así. Esto les lleva a pensar que aquí hay financiación e intereses que vienen de fuera. Esta frase, dicha por uno de los participantes, resume un miedo mucho más profundo. Para ellos, la mezquita no es un simple lugar de culto. La ven como una pieza más en una estrategia demográfica que busca, según su visión, unificar la isla bajo una influencia haitiana y, a la larga, borrar la identidad dominicana.
De hecho, un participante dibujó esta línea temporal que para ellos es una visión casi apocalíptica del futuro. Empieza hoy con una protesta de 200 personas, pero en su proyección esto podría acabar en la pérdida total del control político del país en solo un par de décadas. Al final, lo que está pasando en Punta Cana es como una olla a presión donde se mezclan miedos legales, religiosos y demográficos. Y todo ello desemboca en una pregunta muy compleja sobre el futuro de la nación. Y en medio de todo esto, lanzan una pregunta al aire, una pregunta retórica basada en la diplomacia. Se preguntan por qué deberían permitir que se construyan mezquitas en su país si, según ellos, en muchos países musulmanes no se permite construir iglesias cristianas. En definitiva, lo que ha ocurrido en Punta Cana va mucho más allá de las fronteras dominicanas. Es un reflejo de una tensión que se vive en todo el mundo y que nos deja con esta pregunta fundamental. ¿Dónde está el equilibrio entre proteger una identidad cultural y al mismo tiempo garantizar el derecho a la libertad de culto en un mundo cada vez más conectado? Una pregunta que desde luego va a seguir dando mucho que hablar.